Soy, como dice acá, el profesor José Licuime. La materia que yo dicto es informática. En el caso particular es para el personal de salud. En esta primera clase lo que voy a intentar hacer es un repaso de lo que serían los temas 1 y 2 que ya fueron dados por vía digital, que por supuesto algunos alumnos quedaron con algunas dudas que me parece importante aclararles. Bien, por un lado en uno de los primeros trabajos prácticos que hemos hecho, habíamos trabajado con este esquema, donde la idea un poco con este esquema era empezar a trabajar con sistemas, y el primer sistema que nosotros vamos a utilizar es el software. Este software, la idea un poco de este gráfico es de comparar dos software, por un lado el Windows, por otro lado el Linux. La idea es que cada alumno pueda detectar las partes que componen cada uno de estos sistemas. Entre una de las tantas preguntas que yo les había enviado, hay una de las preguntas que generaron algunas dudas para ustedes, tienen que ver, por ejemplo, cuando uno les dice ¿de qué otra manera puedo definir al DOS? Entonces la respuesta para esta primera pregunta, ¿de qué otra manera puedo definir al DOS? Sería que el DOS es la raíz de este sistema que es el Windows. Y fíjense por qué la raíz, porque evidentemente el DOS, en base a este esquemita que yo había elaborado, está ubicado en la raíz de este árbol. Otra de las dudas, por ejemplo, dice, ¿de qué otra manera puedo definir al Windows? En este caso, fíjense, al Windows yo lo puedo definir como el tronco principal de este sistema, ¿sí? Obviamente que en paralelo lo mismo, son las mismas respuestas para el otro sistemita que en este caso es el Linux. Fíjense que en este caso el kernel es la raíz del Linux y el Linux va a ser el tronco principal de este sistema operativo. Esa era alguna de las dudas que se planteaban con este primer tema. Una de las otras opciones, uno de los otros trabajos que tenían que hacer ustedes también era de armar un mapa conceptual. Yo enseguida voy a pegar un afiche y vamos a intentar armar un mapa conceptual en base a estos conceptos que ya los tienen ustedes acá, que están también esquematizados porque esto no deja de ser un mapa conceptual, pero vamos a trabajarlo de otra manera, o cómo armamos con esto, más lo que vimos de hardware en otro mapa conceptual, que eso lo vamos a hacer en unos minutos. Este tema la verdad no dio tantas dudas. Entrando ya a lo que sería el segundo tema, dado que fue la parte del hardware, voy a aprovechar un poco el tema de utilizar este sistema digital de video para que podamos ver algunos componentes de hardware que, si bien la teoría los menciona de manera general, por ahí es bueno verlo de manera más específica. Por ejemplo, esto que yo tengo acá en mis manos también son componentes de hardware. Fíjense que acá tenemos nosotros un pendrive, ¿sí? Acá tenemos algo parecido a un pendrive, ¿sí? Porque tiene un acceso al puerto USB, pero en realidad no es un pendrive, en realidad es un lector de tarjeta, ¿sí? Lo único que hace este aparatito es leer una tarjeta a la vez, donde obviamente esa tarjeta, una vez puesta dentro de este aparato, pasa a funcionar como un pendrive. Y el otro componente de hardware que tengo acá tiene que ver con un lector de tarjetas múltiple, donde yo tengo acá un montón, fíjense en las aberturas que tengo, diferentes tipos de abertura y diferentes tamaños de abertura, para poder ver diferentes conexiones que puedo hacer yo con este lector múltiple de tarjeta. Obviamente que esto también tiene un conector acá que va conectado al puerto USB, que me va a permitir acceder a la información que yo inserte acá en cada uno de estos slots, que se llama,
de las diferentes tarjetas que yo pueda tener en la casa. Bien, esto tiene que ver con los soportes de almacenamiento. Ustedes tenían también un trabajo práctico donde hablaba un poco de la historia de la informática y de la historia de Internet. Fíjense, por ejemplo, acá en mis manos tengo una caja de disquetes que, por ejemplo, se dejaron de utilizar. O sea, ustedes hoy ya prácticamente creería que no los conocen incluso. Fíjense, este es un disquete. Acá hay otros. Prácticamente les digo, estos disquetes hay que tirarlos. La verdad que yo los tengo porque, bueno, un poco la idea mía es reciclar esto, pero en realidad prácticamente hoy no se utiliza. Igual la tecnología del armado y la creación de estos disquetes también tiene que ver con su sistema de funcionamiento, ¿no? Fíjense en que acá, si bien esto ustedes lo ven cuadrado, en realidad si yo lo desarmo, vamos a tratar de desarmarlo ahora acá para que ustedes lo vean. ¿Sí? Le saco esta tapita, ¿sí? Que lo único que hacía esto es proteger al disco. Fíjense que acá adentro hay un disco, ¿sí? Yo voy a sacar y voy a tratar de abrir el disquete. Obviamente lo voy a romper. Bien. Fíjense que acá ya roto, tiene un elemento que lo protege, y acá está el disquete. Fíjense, es una lámina plástica, metálica solamente al centro, pero bueno, este disquete, así como lo ven ustedes, si a este disquete nosotros lo endurecemos, fíjense que este es flexible, si lo endurecemos y lo hacemos metálico, es el famoso disco duro, ¿sí? El hard disk que tienen las computadoras. Bueno, este disquete, por ejemplo, o este disco, para que pueda grabarse la información sobre él, está recubierto con una capa magnética. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que todos los datos van grabados sobre esta capa magnética de este disquete, que es el mismo funcionamiento con el cual funcionan los discos duros. Esto, así como lo vemos, también es un componente de hardware. Obviamente que los tiempos avanzaron rápidamente y ustedes ya conocen los CD. ¿Sí? En este caso yo lo que tengo acá son DVD. Son DVD que están todos en blanco, fíjense, imprimibles. Y del otro lado está de nuevo lo que es el disco, que también es plástico, también recubierto por una capa magnética, que es donde se fijarán los datos que uno quiera guardar, se trate de música o se trate de una película. También les voy a mostrar una máquina vieja, en realidad, porque la había comprado en el año 2000, para que un poco la comparemos con las máquinas nuevas que hay ahora. Bueno, esta es una notebook. Fíjense el tamaño, el peso, la verdad que es bastante pesada. Yo calculo que esta debe estar pesando unos 6-7 kilos. Una vez que yo la abro, fíjense, les quería mostrar un detalle, por ejemplo, que es el mouse. Fíjense en este puntito que ven acá, no sé si lo logran ver, ahí creo que se ve mejor. Este puntito que yo lo muevo para arriba, para abajo, para allá o para acá, es lo que me va a dar el movimiento del mouse en la pantalla. Esto de acá, este botón es el botón izquierdo y este es el botón derecho del mouse. Y no sé si se logra ver, es una notebook con Windows 95. O sea, la verdad que una máquina bastante viejita, en este caso es un Toshiba, bastante vieja la máquina, portátil. También como componente de hardware tenemos esto, por ejemplo, que son auriculares. En este caso están conectados acá a una computadora. Tengo el mouse, que en este caso es un mouse inalámbrico. Está conectado vía Bluetooth con la computadora, en este caso con el notebook, que también es un componente de hardware. Estamos viendo componentes físicos, componentes que yo los puedo tocar, ¿sí? Componentes que uno los puede tener en la mano, que tiene que ver con la parte de hardware que nosotros ya habíamos visto y
material que yo les había mandado vía digital. Esta parte de hardware que estamos viendo me va a llevar a ver si podemos armar un mapa conceptual. ¿Cómo armaríamos un mapa conceptual en base a los conceptos que ya teníamos, que tiene que ver con el software, y agregándole los conceptos del hardware, que es lo nuevo que vimos? Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente: la unidad o el tema principal de todo se llama sistemas. O sea que sistema es lo más importante que estamos viendo, ¿sí? De sistema se van a desprender dos partes. Una parte que es el software y se va a desprender otra que es el hardware. Pero a la vez de software, ¿qué vimos nosotros? Nosotros vimos dos cosas. Vimos por un lado Windows y vimos por otro lado Linux. A la vez dentro de Windows y dentro de Linux, ¿qué vimos? En Windows vimos lo que tiene que ver con el sistema operativo, lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, lo que tiene que ver con los paquetes y lo que tiene que ver con las aplicaciones. Para el caso particular de Linux, fíjese que se va a tratar de lo mismo. O sea, también vamos a ver lo mismo. Vamos a ver sistema operativo, interfaces, paquetes y aplicación. ¿Sí? Hasta ahí va nuestro mapa conceptual, que tiene que ver solamente con el software. Vamos al hardware. En el hardware podríamos decir, en base a algunos conceptos que nosotros habíamos visto, separarlo en algunas partes. Podríamos decir, por ejemplo, que por un lado tengo los componentes internos, y por otro lado podríamos decir que tengo los componentes externos. Ahora bien, los componentes internos serían, por ejemplo, algunos de los que yo les mencioné recién, que son, por ejemplo, podríamos hablar del disco rígido, componente que va dentro de las computadoras. No les mencioné la placa madre, que es una placa importante que va dentro de la computadora. Digamos, si yo abro la maquinita esta, acá dentro va a haber una placa madre grande, ¿sí?, que va a ocupar gran parte de este aparato. Sería otro componente interno, la placa madre. Otro componente interno, que en este caso en particular tampoco hemos hablado, que sería la memoria, ¿sí?, la memoria interna de la computadora. Como básicos, ¿no? Como básicos. Bien, ahora vamos a los componentes externos.